La verdad es que siempre que se me da esta encomienda, a mí me emociona, pero me emociona mucho y me entran demasiados nervios. Amén. No es sencillo estar aquí, iglesia. No es sencillo, pero no dependemos de nosotros, sino de Dios. Amén. Quiero que me acompañes a Lucas 19. Lucas 19. Aleluya. Más de uno hemos escuchado de esta historia. Y si ya la tienen ahí, dice Zaqueo. Y bueno, yo me acuerdo que este personaje lo escuché desde que iba yo a la escuelita dominical. Y pues bueno, cuando decían Zaqueo, pues me imaginaba yo aquel que se trepó al árbol. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cada que nosotros leemos la palabra de Dios, siempre hay algo que Dios nos enseña nuevo? Y sobre todo cuando la leemos bajo la luz de la presencia de Dios, siempre hay una revelación importante. Y la verdad es que en esta historia yo me asombré por lo que entendí y por lo que deseo que ustedes puedan llevarse en su corazón. Amén. San Lucas 19, del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Aquí ubico, Jesús es el que iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Dice ahí, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, di conmigo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Di conmigo, era necesario. Entonces él descendió a prisa. No dice que lento, iglesia, Él descendió a prisa, rápido, veloz. Yo no sé cómo bajó ese hombre, pero él tenía que estar allá. Y le recibió como gozoso. Al ver esto, todos, di conmigo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dice? Se lo devuelvo, no lo mismo, no lo doble, cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. No, a mí me bendijo esta historia. Dile al que está a tu lado: era necesario. Pero voltea y dile: era necesario. Y nosotros podemos ver tantas cosas en esta historia. La primera, la salvación de Zaqueo y su casa. No nada más fue él. Y aquí nos damos cuenta que la promesa de Dios, que serás salvo tú y toda tu casa, es real. La vida de Zaqueo, dice la Biblia, que cambió aquel día en que Jesús entró a su casa. Sigan mi iglesia en esto que les voy a decir. Jesús estaba entrando por Jericó. En Jericó, iglesia, sucedieron muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales, eran notables, no se podían esconder.
Y cada y una de esas cosas que está registrada en la Biblia, yo creo que Dios las dejó ahí. Ha de haber dicho, no borren eso, dejen eso ahí, porque yo quiero enseñar a través de esa historia principios. Yo quiero enseñar a través de esa historia lo que a ti te puede funcionar ahora. Amén. Por ejemplo, en Jericó, Bartimeo, ¿cuántos han escuchado de Bartimeo? ¿Cómo era Bartimeo? Ciego. Bartimeo comenzó a caminar sin ver hasta que pudo capturar el milagro para poder recibir ¿qué? La vista. Amén. La ceguera de Bartimeo fue quitada de su vida. Escucha bien esto, iglesia. No solo por el poder de Dios, sino por la actitud de fe de Bartimeo. Nuestra actitud ante el poder de Dios, nuestra actitud ante la majestad de Dios, puede hacer que cambie todo. Pero también puedes estar en la nube de gloria de Dios, puedes estar en la nube de gloria del cielo y tú estar igual, porque depende de la actitud. Por mucho tiempo yo estuve de espectadora en una iglesia. Oh, qué bonito, se siente bonito. Ay, mira el hermano cómo llora, cómo levantan las manos, cómo se postra ante Dios. Y sabes, yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos estado en esa postura de estar de espectadores, saber qué sucede. No, mejor me voy con cuidado, mejor me voy despacio. Después ya me van a querer poner a servir. ¿Qué tal si me meto? ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago lo otro? Y sabes, muchas de las cosas que van a determinar la diferencia en nosotros es nuestra actitud. ¿Están conmigo? Cuando ese personaje tuvo conocimiento de que Jesús estaba pasando cerca de él, hablamos de Zaqueo, él no se quedó quieto. Algo sucedió con este personaje. Cuando nosotros ponemos nuestra actitud y nuestra fe positiva en Jesús, en si lo va a hacer, si lo voy a lograr, Él sí quiere hacerlo, todo cambia, iglesia, todo cambia. Hay tanto aún en nosotros que seguir alineando en esta área de la actitud. Hay mucho que arreglar. Hace un tiempo, si ustedes recuerdan, compartía yo acerca de Eliseo. Dice la Biblia que cuando Eliseo estaba muriendo de la enfermedad, dice que mandó a buscar el rey y le dijo: abre la ventana, toma el arco y lanza la flecha. ¿Sí se acuerdan? Yo sí me acuerdo, esa palabra estuvo gloriosa. Y dice que cuando da esta indicación Eliseo al rey, abre la ventana, toma el arco, lanza la flecha, y cuando él lanzó la flecha, dice la Biblia que él profetizó. Dijo: saeta de salvación. Y a mí me causa impresión porque el siguiente punto fue que golpeara la tierra. Y dice que solamente la golpeó 3 veces. Y entonces se enoja el profeta y dice: si tú hubieses golpeado 4, 5, 6 veces, tú hubieras derrotado por completo a tus enemigos. Cuando analizamos, iglesia, este panorama, nos damos cuenta que el 90% lo tienes que hacer tú. Lo tengo que hacer yo. La indicación fue: abre la ventana. No, yo te voy a abrir la ventana. Abre la ventana,
toma el arco y lanza la flecha. ¿Y qué es lo que va a suceder? La palabra dada, la palabra dicha, va a tomar su curso, va a hacer su efecto. Amén. Y sabes, yo creo que esas simples acciones muchas veces nos representan a nosotros. Y ahorita voy a tomar la historia de Zaqueo, todo va hilado, amén. Empezamos, llegamos con entusiasmo, llegamos con fe, llegamos con ánimo, llegamos, no hombre, que queremos estar 100% en la iglesia, ¿cierto o no? A mí me pasó, iglesia, no me dejen sola, me pasó. Y yo creo que muchos cristianos pasamos o hemos pasado por ese tipo de circunstancias. De repente, cuando ya pasó ese momento, comenzamos a desanimarnos, nuestra fe empieza a menguar, dejamos de creer, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos de adorar como adorábamos, dejamos de alabar como alabábamos, dejamos de compartir como compartíamos. Esto sucede. Todos pasamos por esto, todos. Y la realidad es que Dios quiere que tengamos una victoria total. Si este personaje hubiera golpeado lo suficiente, yo dije una vez, quizá muchas de las cosas que hoy suceden no sucederían. Pero por causa de una persona que no tuvo la actitud persistente, es que se vinieron estas consecuencias. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos una victoria total. Que cada uno de nosotros crezcamos en cada área de nuestra vida, iglesia. Es importante que nosotros entendamos esto. Cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un propósito trazado por Dios. Pero las circunstancias de la vida nos hacen que nos desenfoquemos de ese plan, que nos desenfoquemos de ese propósito. Amén. Gracias, Jesús. Zaqueo, en esa ciudad de Jericó, cuando escuchó que Jesús estaba entrando, que iba a pasar cerca de su casa, yo no me imagino Zaqueo qué sintió, pero sí creo que tanto ruido hacía la gente de ese tal Jesús, que lo único que quería era conocerle. Zaqueo quería conocerlo. Él quería saber quién era ese personaje del que la gente tanto hablaba. ¿Quién era ese personaje de que la gente tanto gritaba? Él había escuchado de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de Jesús? ¿Sabes? Él había escuchado que Jesús había hecho milagros, que Jesús había hecho cosas maravillosas con la gente. Él lo sabía. Era tanto lo que se decía afuera que era inevitable que alguien no supiera de Jesús, como hoy en día. Y nació en él un hambre por conocerlo. Y sabes, mirarlo aunque sea de lejos. Yo desde aquí puedo ver cómo están jugando allá fútbol. Él decía, aunque sea de lejos, para poder conocerlo, para poder saber de él quién es, cómo es, cuál es la personalidad de Jesús. Yo me imagino que Zaqueo tenía esas preguntas en su corazón. El deseo de él, el hambre que en un de repente nació en él, hizo que nosotros pudiéramos leer un desenlace de esta historia glorioso. Y sabes, Zaqueo, dice la Biblia que era un cobrador de impuestos, era un hombre muy rico. Cuando la Biblia dice que un hombre era rico, en serio era rico, era muy rico. Era un hombre que tenía mucho dinero.
En otro momento iríamos a decirle, Zaqueo, Zaqueo. Aleluya. Y por esa misma razón, como tenía el título de engañador, de saqueador, de cobrador de impuestos, cobraba de más, cobraba lo que no tenía que cobrar, abusaba de la gente. Los judíos en ese tiempo lo odiaban, no lo querían, no lo toleraban. Dime, ¿es el abonero que va a tocarte o no quiero decir marcas aquí? No lo recibes con gusto, ¿verdad? ¡Ay! Ya viene a cobrarme. ¿No? ¿Me pasa nada más a mí? Como que no es la visita que más esperas. Esperas a que lleguen, mira, esto es para ti. Entonces ya hasta con una sonrisa lo recibimos. Pero entonces Zaqueo estaba pasando por esto. Nadie lo quería por cómo era. Nadie lo quería por lo que hacía. Tenía una historia bastante complicada, bastante difícil. Pero no me imagino estar en los zapatos de Zaqueo. Entonces los judíos no lo querían, les reitero, porque los engañaba, les cobraba de más. Pero ese momento, ese día calendarizado ya en los planes de Dios, Zaqueo sabía perfectamente quién era. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía perfectamente a quién engañaba. Sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no era correcto. Él sabía que era abusador. Él sabía que su riqueza no era nada más porque sí. Amén. Me impresiono, de verdad me asombro, porque Zaqueo, conociéndolo como lo conocemos, se olvidó de quién era. Se olvidó de sus riquezas, incluso lo malo que él se había comportado. Echó su pasado a un lado, echó sus riquezas a un lado, echó sus negocios a un lado, echó su trabajo a un lado por conocer a Jesús. Él en ese día dijo: hoy no voy a cobrar impuestos, hoy no voy a hacer más dinero, hoy no me interesa hacer otra cosa. Hoy lo que yo quiero es conocer a Jesús. Hoy el hambre que siento, esto que no puedo describir, es que quiero conocer a Jesús. Amén. Y te voy a decir algo, iglesia. Muchas personas jamás podremos conocer a Jesús mientras nuestra prioridad sea dinero, sea trabajo, sea familia, sean ocupaciones. ¿Cuántos dicen amén? Jamás, iglesia, jamás podremos conocer a Jesús si Él no es nuestra prioridad. Lo he dicho y lo diré siempre, iglesia. Tus resultados dependerán de a quién pones primero. Amén. No hay nada más glorioso, no hay nada más supremo que conocer a Jesús. No solamente lo que los demás hablan de Jesús, no solamente, iglesia, lo que escuchas desde este púlpito, no solamente lo que cantas en las alabanzas, conocer verdaderamente a Jesús. ¿Están conmigo? Cuando nosotros conocemos a Jesús, Jesús produce en nosotros vida. Jesús produce en nosotros sanidad. Jesús produce en nosotros prosperidad. Jesús produce en nosotros su presencia. Amén. Cuando conozco a Cristo, que eso es lo más glorioso y creo que lo más importante, conocemos la paz.
Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A mí, cuando hay circunstancias que nos sumergen, que nos inundan, sentir la paz de Dios en medio de ello es tan glorioso, tan glorioso. Saber que esas aguas no nos van a hundir, saber que es cierto, las circunstancias están, pero no va a pasar nada porque Él tiene el control. Su paz, di conmigo, su paz. Necesitamos conocer a Jesús. Amén. Si hay algo por lo cual nosotros nos debemos de emocionar, de quebrantar, de exaltar, es conocer a Jesús, iglesia. Conocer a Jesús. Aleluya. Y sabes, el apóstol Pablo en la Biblia dice en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y nosotros sabemos quién fue Pablo. No fue alguien que no hizo nada. Pablo, que hizo milagros gloriosos, que sucedieron cosas gloriosas, que tenía más de lo que tú y yo podamos tener. Decía: todo esto lo tengo por basura, por conocer a Jesús. A Jesús, iglesia. Cuando entendemos que un hombre como ese, lleno de conocimientos gigantes, su deseo, su hambre es conocerle a Él, entonces tú y yo, ¿dónde quedamos? Aleluya. El afán de Pablo no era ver milagros. El afán de Pablo no era sacar demonios, era conocerle. Conocerle, iglesia, conocerle. Nos afanamos en recibir el milagro, nos afanamos en que nuestras finanzas crezcan y nos olvidamos de conocerle a Él. ¿Están conmigo? Y Zaqueo, iglesia, Zaqueo nos da un ejemplo a los que nos justificamos, a los que decimos: tengo mucho trabajo, a los que decimos: no podemos, a los que decimos: tengo que cuidar a mis hijos, a los que decimos: es que tengo muchas responsabilidades. Zaqueo dijo: yo quiero conocer a Jesús. ¿Están conmigo? Gracias, Jesús. Iglesia, necesitamos entender que para conocerlo, Él tiene que ser primero. No importa la edad que tengamos, iglesia, Él tiene que ser primero. Hasta que entendamos eso, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar. Aleluya. Iglesia, de vez en cuando, por no decir de vez en siempre, es bueno dejar el trabajo a un lado por conocerle. De vez en cuando, dejar las responsabilidades que nos quitan el tiempo para Él. Es bueno dejarlo. Necesitamos conocer a Jesús. Amén. Aleluya. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Necesitamos conocerle. Zaqueo era rico, y yo creo que si nos juntamos todos
los coches que tenemos, los terrenos que tenemos, las casas que tenemos, los ahorros que tenemos, no alcanzaríamos la riqueza que este hombre tenía. Era rico, en serio era rico, de verdad. Si se van a ir con algo, Zaqueo era rico. Yo creo que, no sé, posiblemente, pero estoy imaginando, no sé si alguien en la tierra haya tenido la riqueza que ese hombre tenía en ese momento. Y si alguien más rico que nosotros entendió la importancia de conocer a Jesús, ¿por qué nosotros no? Alguien que tenía en dónde enfocarse, alguien que no tenía necesidad alguna, alguien que no tenía otro afán más que dinero, más que robar, más que engañar, pudo entender lo importante que era conocer a Jesús. ¿Qué pasa con nosotros, iglesia? ¿Están conmigo? Si Zaqueo dijo, ni mi pasado me va a detener, yo sé lo que hice. Cuando nosotros cometemos un error y vienes a la iglesia, no te sientes bien. Llegas y dices, yo quiero llegar a orar, yo quiero llegar a llorar, porque sé que hice mal, porque sé que me equivoqué. ¿Cierto o no? Y si no nos pasa, iglesia, hay que meterse con Dios. Tú quieres llegar, tú quieres correr porque necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque necesitas arrepentirte por lo equivocado que hiciste. A él no le importó, él sabía quién era, él sabía lo que estaba cometiendo, él sabía. Y cada uno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo estamos actuando. Pero ¿sabes qué dijo Zaqueo? Delante de mí está pasando la única oportunidad que puede hacer que mi vida cambie. Delante de mí está pasando lo único que puede hacer que mi destino sea diferente. Zaqueo entendió, Zaqueo supo. Amén. A él no le importó nada, nada, di conmigo, nada. Ese es el mayor problema, iglesia, que teniéndolo todo, no priorizamos a Dios. Y cuando nosotros no le damos esa importancia, nos dejamos llevar por lo que sentimos y no por lo que creemos. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nacimos de nuevo, Dios crea un hombre nuevo en nosotros, una nueva mujer en nosotros. Y se supone que desde ese momento en adelante no deberíamos de andar conforme a lo que sentimos, conforme a nuestra voluntad, se supone, sino deberíamos de andar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su destino. Se supone. Di conmigo, santo. Aleluya. No deberíamos de andar, iglesia, de esta manera. Nos dejamos gobernar por el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Y no digo, iglesia, yo siempre lo he dicho, no me aparto de que lo sintamos. Por supuesto, somos humanos, pero la diferencia está en qué vamos a hacer en ese momento. Eso hace la diferencia. ¿Están conmigo? Y entonces nos convertimos en personas que buscamos cuando sentimos. Amén. No, yo no me siento bien, me voy el miércoles, asisto el domingo, hoy mejor no oro. Y entonces nos volvemos almáticos,
y oramos cuando nos sentimos bien, buscamos cuando todo está bien o a la medida que nosotros creemos que necesitamos. Aleluya. Y si algo quiero resaltar de Zaqueo en esto, iglesia, no era un pastor. No te estoy hablando de Abraham, no te estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Zaqueo, un engañador. Él no era un maestro. Él conocía de Abraham, pero sabía que no era Abraham. No era alguien, escucha, no era alguien resaltado por sus múltiples oraciones. Era un engañador. Era un saqueador. Pero qué decisión tan grande de dejar todo a un lado por un encuentro con Jesús. Amén. Y sabes, yo me imagino que Zaqueo nunca le pasó por la mente que Jesús le iba a prestar atención. Pero Él siempre pondrá atención a los que ponen su atención en Él. ¿Están conmigo? Él siempre, yo anoté aquí, Él siempre se dejará hallar por aquellos que le buscan. Él siempre abrirá la puerta a aquellos que le tocan. Él siempre responderá a aquellos que le claman. Aleluya. Ya no hay por qué estar frío, iglesia. Ya no hay por qué estar frío si Él es el que enciende nuestro corazón. Si Él es el que enciende nuestro espíritu, no tendríamos por qué estar así. Amén. Y seguimos con la historia de Zaqueo. Tenía otro problema, o sea, aparte de todos los títulos que ya conocimos. Era pequeño de estatura. Imagínense, por favor, viajen conmigo en la imaginación y chequen esta escena. Multitud, un árbol, alguien tan pequeño. ¿Cómo me va a ver Jesús? Aleluya. Demasiada gente, demasiada gente. Él quizá decía, mi tamaño no me va a dejar verlo. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo va a decir, sí, aquel chaparrito que está ahí? Pero él no sabía lo que iba a pasar. Aleluya. Imagínense otra cosa. Un hombre tan rico que se reunía con gobernantes, que se reunía con gente importante, trepado en un árbol. O sea, imagínense a nuestro presidente, alguien que conocemos de altura, trepado en un árbol. Qué extraño esa situación. Pues Zaqueo se olvidó de la burla. Yo me imagino que hubiera dicho, miren al cobrador de impuestos, ¿dónde se subió? Miren dónde está. Se olvidó de la burla, se olvidó de lo que podían hablar, de lo que podían pensar, de su mismo estatus social que era bastante elevado. Aleluya. Ver a un hombre tan destacado trepado en un árbol. Pero él dijo, no me importa, yo quiero verle. Yo quiero conocerle. Yo quiero saber de ese Jesús. Aleluya. Aunque me critiquen, yo voy a ver a Jesús. Porque yo sé que Él tiene algo.
Si la gente lo sigue es porque tiene algo. Si hace milagros es porque tiene algo y yo lo quiero conocer. Amén. Sus obstáculos no lo detuvieron. Lo que le faltaba no lo detuvo. Su tamaño no lo detuvo. Él podía tener ganas, pero al ver la escena haber dicho, mejor me regreso, voy a seguir cobrando. Él sabía, él sentía que necesitaba conocer a Jesús. Amén. Es que, iglesia, cuando alguien se dispone a buscar a Dios, lo va a buscar como dé lugar, lo va a buscar como sea, como sea. Si no tiene carro, va a pedir. Muchas veces buscamos el recurso, el que sea que necesitemos, por suplir otra necesidad. Aleluya. Si está lloviendo, va a decir, me voy a mojar, pero yo llego, porque yo necesito conocer a Jesús. Si no tengo cómo, pido un ray, le llamo al hermano, hago algo, pero yo llego, porque quiero conocerle. Amén, amén, iglesia. No puedo ir porque me duele la uña. Aleluya. Porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Como sea, iglesia, como sea. Aleluya. Yo creo que aquí más de uno debemos de treparnos al árbol como lo hizo Zaqueo. Aleluya. Hay un Zaqueo, Jesús. Hay un Zaqueo que Jesús está esperando para llamar su atención. Gracias, Padre. Hay un Zaqueo aquí que quiera conocer a Jesús. Gracias, Padre. Yo quiero conocerle. Y yo creo que los que estamos aquí queremos conocerle. Jesús, iglesia, Jesús puede caminar en la casa de alguien. Se sube Zaqueo en el árbol, ahí está enganchado. ¿Conocen el sicómoro, el árbol sicómoro? Es un árbol, no. Yo no lo conocía. De hecho, cuando leí dije, quiero ver cómo es el árbol sicómoro. Y ahí fue que entendí el tamaño de ese árbol. Trepado, quizá con los piecitos ahí para que no se fuera a caer. Ahí estaba Zaqueo, ahí estaba enganchado. Toda la gente está pasando, toda la gente está siguiendo a Jesús. Y él está esperando el momento. Él está esperando el momento a que Jesús pase. No pasa. Y la gente, no me imagino ahí gritando, Jesús, o el Salvador, toda la gente ahí gritando. Y Zaqueo, ¿dónde? No ha pasado. Ahí estaba Zaqueo. Él no estaba pensando en otra cosa, iglesia. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos pensando, diría la pastora, en los frijoles que dejamos ahí en la estufa. Él no estaba pensando en otra cosa más que en conocerle, en verle. Que ese sea tu propósito por el cual tú vienes cada servicio, por conocerle, por adorarle, por verle, iglesia. Aleluya. Él dice, lo voy a ver y nada me lo va a impedir. Zaqueo estaba mirando desde arriba y Jesús iba caminando. No me imagino la emoción de Zaqueo. ¿A qué hora va a pasar? ¿A qué hora va a pasar? ¿A qué hora va a suceder? Y es que así es como debemos de estar nosotros, iglesia. ¿En qué momento va a llegar Jesús? ¿En qué momento voy a recibir eso de parte de Jesús? ¿En qué momento voy a escucharlo? ¿En qué momento?
medio de tanta multitud, en medio de tanto problema, en medio de tanta escasez, Jesús, ¿a qué hora va a pasar Jesús? Amén. Y llegó el momento, iglesia. Llegó el momento. Jesús pasando. Me imagino que toda la gente acá. Jesús mirando acá, haciendo milagros acá, sacando demonios por acá, sin necesidad de hacer algo. Era tanta la unción, tanta la gloria, pasando. Y de repente, Zaqueo, aleluya, date prisa, baja del árbol, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Date prisa. Me imagino que Zaqueo estaba, a mí, aleluya. Zaqueo sabía su nombre, sabía quién estaba ahí, Jesús. Aleluya. Jesús te conoce por tu nombre, iglesia. Jesús sabe quién eres. Aleluya. Gracias. Sí. Jesús, iglesia, hizo que se detuviera todo por decirle Zaqueo. Y es que Jesús puede detener todo, hacer a un lado todo por escucharte a ti, iglesia, por inclinarse y escuchar tu oración que día a día traes a sus pies. Ese es tú, Jesús. Amén. Jesús detuvo todo, se paró. Y la gente, ¿por qué Jesús se paró? ¿Por qué se paró Jesús? ¿Por qué se detuvo Jesús? Qué importantes somos para Él. Y escucha esto, iglesia. Porque Zaqueo estaba haciendo lo que nadie más estaba haciendo. Yo no sé quién entendió eso. Porque cuando tú haces lo que otros no hacen, llamas la atención de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Hay tantas cosas que aprender de esto, iglesia. Tanta revelación de esta historia. Aleluya. El hecho de, me imagino que eso, ¿y ese hombre qué estará haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Si todos aquí se están caminando, me están siguiendo. Pero muchos de los que le seguían no sabían ni a quién estaban siguiendo. Aleluya. Iglesia, venir a la iglesia no nos hace cristianos. Escuchar música cristiana no te hace cristiano. Aún escuchar predicaciones no nos hace cristianos. Aleluya. Jesús dijo, este hombre está haciendo cosas que nadie hace. Este hombre quiere que lo vea. Aleluya. Gracias, Padre.
Y dice la Biblia que en la historia le dice, desciende. Yo creo que en un mal paso y caí ahí. Desciende. Yo no sé cómo él vio y yo me tengo que bajar, yo tengo que hacer algo. Se bajó, fue veloz. No lo pensó. No lo pensó. Híjole, ¿y qué pasa? ¿Y si sucede algo? No lo pensó. Enseguida. A eso es lo que llamamos de repente. De repente. Desciende. Cuando nosotros estamos prestos a lo que Él nos va a decir, tú no piensas si te tiras, si gateas, si te caes, si corres. Tú llegas, tú lo haces, tú vas corriendo. Amén. Y dice la Biblia que Zaqueo con gozo bajó del árbol. Uy, ya me habla Jesús. Ay, ¿ahora qué querrá Jesús? ¿Ahora qué más me van a pedir? Con gozo bajó del árbol. Y Jesús le dijo, date prisa, porque hoy es necesario que entre a tu casa. Zaqueo, el rechazado, el que los judíos no podían ni ver, al que los judíos llamaban traicionero, nadie se quería juntar con él. Y frente a toda la multitud, Zaqueo escucha al ser más importante que existe, al creador del cielo y de la tierra, y le dice, quiero estar en tu casa. Quiero, yo Jesús, quiero estar en tu casa. Nosotros queremos que Jesús esté en nuestra casa, pero Jesús querrá estar en la tuya. Quiero estar en tu casa. Amén. Muchos de la multitud, muchos del pueblo no querían entrar a la casa de Zaqueo. Pero Jesús dijo, yo sí, yo voy a entrar a esa casa. Wow, qué amor, qué amor. Porque hay un hombre que quiere conocerme, porque hay un hombre que quiere saber de mí. Si la gente nos acepta o no, si la gente opina o no, ellos no van a marcar nuestra vida. Es Jesús. Gracias, Jesús. La gente va a hablar según la gente. Pero si nos atrevemos a hacer algo diferente como lo hizo Zaqueo, Dios estará con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién, iglesia? ¿Quién? Aleluya. Que tu alegría, iglesia, que tus emociones no sean movidas por la gente. Dios cuida de tu corazón. Dios cuida de ti. Dios está al pendiente de ti. Amén. Zaqueo desciende de ese árbol, va corriendo a su casa. Me imagino un chaparrito ahí corriendo, que quiere llegar a su casa. Va corriendo a su casa. Yo me imagino que llegó gritando, Jesús viene para acá, Jesús viene para acá. Preparen el mejor banquete, preparen lo mejor, porque Jesús va a venir. Yo me imagino que así entró ese hombre. Y todos los que estaban ahí, ya mero le va a atender Jesús.
los agarró por sorpresa. Aleluya. Él jamás lo imaginó, él jamás lo pensó, pero ya todo estaba trazado, ya todo estaba designado. Solo faltaba que él lo hiciera. Solo faltaba que Zaqueo hiciera la diferencia. Si muchas veces no tenemos lo que viene de parte de Dios, es porque no tenemos la actitud correcta. Aleluya. Y entonces lo que hizo con Abraham, lo estaba haciendo con Zaqueo. Voy a sentarme a tu mesa, voy a poner mi presencia contigo. Yo no sé si a ti te emociona esto, iglesia, o no, pero yo creo que alguien debe preparar su casa esta mañana. Yo creo que alguien debe preparar su casa esta mañana. Él está a punto, iglesia, a punto de entrar a tu casa, a punto de cambiar tu destino. Aún la gente que mira a través de esta transmisión, Jesús quiere entrar a tu casa. Es el Dios que no está juzgándote. Es el Dios que trae buenas y nuevas noticias. Ese es Dios. El Dios que te dice las cosas viejas pasaron. Hoy hago algo nuevo. Hoy no me interesa otra cosa que entrar a tu casa. Aleluya. Y Zaqueo está lleno de emoción, lleno de alegría. ¿Quién no lo estaría? ¿Quién no lo estaría? Tener a Jesús visible, palpable, tocarle, abrazarle. Aleluya. Toda la multitud que dijo: Zaqueo no sirve. ¿Cómo crees que Jesús va a entrar a su casa? ¿Cómo? Se quedó afuera. Y en la casa solamente estaba Jesús, Zaqueo y su familia. Combo completo, paquete completo, iglesia. Y se me olvidaba, los discípulos que iban con Jesús, todavía les tocaron las palomitas. Todo el que creía que Zaqueo no podía tener una nueva oportunidad, se quedó afuera. Aleluya, Dios es bueno. Y fíjate, iglesia, ellos durante el día, los de afuera, disfrutaron de algunos milagros, disfrutaron de esas cosas que estaban sucediendo afuera, pero Zaqueo lo tuvo en su casa. Pero Zaqueo tuvo su presencia. Aleluya. A ellos les predicó, a ellos les dijo, pero con Zaqueo fue personal. Gracias, Jesús. Mientras muchos están esperando los milagros, mientras muchos están esperando esas cosas gloriosas, esa multiplicación de peces, hay otros que queremos conocer al que hace esas cosas. Ahí está la diferencia, hija. Ahí está la diferencia. Veremos milagros, los veremos. Veremos cosas sobrenaturales, las veremos. Veremos esta iglesia llena, la veremos. Veremos todas las necesidades suplidas, las veremos. Pero conociéndole a Él primero. Primero. Amén. Y sigue la historia.
cuando está en el versículo 8, cuando estaban juntos, de pronto surge un cambio. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque cuando la presencia de Jesús está en ti, no necesitas que alguien te diga lo que tienes que cambiar. Jesús sabía el cambio, la transformación que ese hombre iba a tener. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos extraviados, perdidos, y a él, sin importarle lo que somos o lo que éramos, él vino para posar en tu casa. Amén. Iglesia, ¿notas todo lo que pasó? Porque alguien quiso conocerlo. Aleluya. Por alguien que tenía el deseo de verlo. Por alguien que tenía hambre por saber de él. Todo esto que pasó. Por alguien que puso a Dios primero. Logró captar la atención de Dios. Logró captar la atención de Jesús. A tal punto que él dejó la multitud para dedicarle tiempo a él. Gracias, Jesús. Y Jesús dice: si tú dedicas tiempo a buscarme, yo dedico tiempo para estar contigo. Hay tantas cosas, iglesia, hay tantas cosas que están pasando, que quieren que nos olvidemos de este principio tan grande. Olvidarnos de conocerle, olvidarnos de buscarle. Tantas cosas allá nos abruman, nos ocupan, y nos olvidamos de esto, porque Satanás sabe lo que puede pasar. Él sabe, iglesia, él sabe. Hoy es una voz de alerta. No dejes de buscar a Dios primero en tu vida. Aleluya. Y otra cosa que nos impresiona de Zaqueo: nadie le dijo cambia, nadie le dijo arrepiéntete. A Zaqueo solamente le decían, como luego leemos en las redes: hijo del diablo, engañador, pecador. Nadie le dijo, porque eso provoca la presencia de Dios. Cambios. Cambios. Di conmigo, cambios. Cuidamos tanto nuestra imagen que nos olvidamos de compartirle a aquel que tiene necesidad. Cuidamos tanto nuestra imagen que no compartimos lo que está en nuestras manos para otro. A Jesús no le importó. Debemos de entenderlo. Ese debe ser el corazón de la iglesia. Amén. A Jesús no le importa entrar a la casa del más pecador. ¿Por qué a nosotros sí?
A la casa del más pecador entra el más santo. A la casa de mayor enfermedad entra el sanador. A la casa de la carencia entra aquel que es rico. A la casa, a la casa. Y Zaqueo dice: yo daré todo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que Zaqueo de repente tuviera esa necesidad de cambiar? La presencia, la presencia, la presencia. Aleluya. La presencia de Dios puesta en nuestra casa provocará cambios. Hará que dejemos de hablar como hablamos. Hará que dejemos de actuar como actuamos. Hará que dejemos de engañarnos a nosotros mismos como lo hemos hecho, creyendo que tenemos un cristianismo ferviente cuando carecemos totalmente de Él. Aleluya. Y te vas a reír de esto, pero ¿sabes qué significaba Zaqueo? El engañador, el saqueador. Significaba puro e inocente. Jesús sabía el nombre que tenía ese hombre. Y nadie más, escucha, nadie más le iba a dar tal significado a su nombre que Jesús. Él es el único, Él es el ungido, Él es mi Zaqueo. Mi Zaqueo. Ese significado que Dios te puso a ti, nadie más le va a dar sentido que Él mismo. Nadie más. Él, cuando entra en la casa, posa sobre todo, iglesia, posa sobre todo. Y de repente tú dices: esto que hago no está bien, esto no lo debo de hacer. La presencia, la presencia, la presencia. De repente duermo todas las noches. No, yo necesito más de Dios. La presencia, la presencia. Y de repente Él dice: oh sí, tú estás haciendo algo diferente. Tú de verdad quieres llamar mi atención. Ese es Jesús, que no va y te dice: ¿por qué no me has buscado en toda la semana? ¿Por qué no has orado conmigo toda la semana? Él dice: yo quiero posar en tu casa. Yo quiero estar contigo. Ese es ese Jesús que se encontró con Zaqueo. El mismo Jesús que puede entrar por aquí y decir: yo quiero entrar a tu casa, yo quiero posar en tu casa, yo quiero darle el significado a tu nombre que desde un inicio yo te di, porque vives diferente. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El diablo saca lo peor de nosotros, pero Jesús saca lo mejor de nosotros. Gracias, Jesús. Necesitamos reconsiderar cuáles son nuestras prioridades, iglesia. Y hoy, cada día que nosotros escuchamos de Jesús, es la oportunidad perfecta para que Él entre. Si Él entra, iglesia, no lo saques. Si Él está entrando a tu casa, no lo saques. No le cierres una puerta con llave para que no entre. Él va a respetar, porque Él es un caballero. Ábrele, dale entrada completa. No solo en lo que tú quieres tener el control, en todo, iglesia, en la casa, de una planta, de 2 plantas, de 3 plantas. Ábrele la puerta.
Y Zaqueo, un engañador, está en la Biblia como un Abraham que conoció a Dios. Porque no se trata de lo que hacemos, de los grandes logros que tenemos. Se trata de conocer a Jesús. Ponte de pie, por favor. Bendice cada mesa, bendice cada